Bien, chicos, hoy día vamos a hablar sobre investigación en salud. Habíamos hablado sobre la necesidad de comenzar a entender cuán importante es la investigación en salud y más aún en esta materia que ustedes van a tener la misión, el objetivo de elaborar proyectos de salud, ¿no? Esos proyectos de salud con seguridad van a estar direccionados y tienen que estar direccionados a partir de una realidad o una necesidad o problemática, ¿no? Que sea existente en la población, direccionado a lo que es lo social. Habíamos dicho también en la clase práctica habíamos profundizado y ustedes creo que entendieron de cuál va a ser el direccionamiento de nuestra materia. Les había dicho también de que conocer los diversos tipos de investigaciones existentes en el área, saber qué es investigación en salud, saber qué es método científico, qué técnicas, qué herramientas, entre otras, va a generar un mayor entendimiento y va a facilitar que ustedes puedan elaborar sus diseños de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, les había dicho también de que esa es una característica y es un contenido meramente de la materia metodología de la investigación, que me imagino que todo el mundo la aprobó, por eso están aquí, lo cual hace con que yo ya suponga y piense de que ustedes son capísimos, que ustedes están expertos en lo que es metodología de la investigación. Sin embargo, sé perfectamente de que están más perdidos que una aguja en un pajar. Por eso vamos a tocar y voy a abordar esa temática, que es investigación en salud, qué tipos de investigaciones existen. Lo vamos a abordar de una forma sumamente sencilla y clara de comprender para que ustedes tengan esa base que es fundamental en esta materia, ¿no? Importante que ustedes fortalezcan todo el contenido de investigación en salud que hayan llevado en metodología, ¿no? Porque va a reforzar eso de ahí. No se queden solamente con lo que yo les voy a explicar aquí, porque es sumamente superficial y solamente va a servir de soporte para que ustedes puedan recordar lo que avanzaron en esa materia. Hablamos, chicos, de investigación en salud. ¿Qué entendemos por investigación en salud? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué sería investigación en salud? ¿Alguna idea? Una investigación en salud sería más o menos a, a algo que para poder ayudar a la comunidad o una investigación para poder llegar a solucionar algún problema. Ya, bien. Marco Julio, ¿no? No, doctor Carlos Julio. Carlos Julio. Bien, Carlos. ¿Quién más? También puede tener como un objetivo Ta- fundamental indicar, analizar y explicar lo que son ciertas situaciones que se está pasando o se está viviendo en cierto ámbito o cierto lugar. Ya, Torrico. Está bien, puede ser. ¿Quién más? también indica más que todo en lo que es la población, una investigación donde ayude a la población social frente al problema de salud en términos colectivos, en lo que es más que todo fundamentar a las personas de las investigaciones que estamos haciendo para hacerlo conocer y la población pueda también tener más conocimiento con esta investigación. Bien, bien, gracias, Murillo. Gracias a los tres chicos que han participado. Y bueno, hablamos de investigación, chicos, ¿no? Como aquella cosa o aquel accionar inherente, ¿no? Aquella característica inherente que se convierte en accionares, ¿no? Del ser humano. Es decir, decimos, ¿no? Y nos vamos a colocarnos a pensar de una forma práctica, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros o los que tienen hijos hemos desesperado a nuestros papás o nuestros hijos nos desesperan, ¿no? Cuando agarran y nos preguntan el porqué de todas las cosas, ¿no es cierto? El por qué es esto, papá, o el por qué es esto, mamá, por qué es así, asá, ¿no? Entonces, este afán de saber, ¿no? De saber la necesidad de algo en específico, ¿no? O sea, es decir, de tener la necesidad de investigar es un acto inherente del ser humano, ¿no? Ya por naturaleza, chicos, el ser humano es un animal curioso. Eso es importante que lo sepan ya, ¿no? Entonces,
Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a suponer de que estamos pasando por la calle, ¿no? Y vamos a ver un letrero que dice recién pintado. Un letrero que dice recién pintado en un banco o en un asiento de una plaza, ¿no? Entonces van a pasar por ahí jóvenes, adultos, y vamos a sentir la necesidad de pasar el dedo encima del banco para verificar si es verdad el anuncio, ¿no es cierto? Entonces, queriendo o no, de alguna u otra forma, todos somos pequeños o grandes investigadores todos los días, ¿no? Ya sea para llenar o completar un déficit de un conocimiento o un significado específico de una situación o problema, ¿no? O en relación a saber, ¿no? A partir de perspectivas más grandes, por ejemplo, investigaciones de laboratorio, si realmente eso es verídico o funciona así, ¿no? Tal y como nos dicen. Entonces, hablamos de la investigación como inherencia del o al ser humano, ¿cierto? Entonces, vamos a decir de que en la investigación se siguen esos mismos pasos para investigar. Como por ejemplo, algo se capta o se percibe que suscita nuestra curiosidad o preocupación. Al ver el letrero de recién pintado, surge un hormigueo de escepticismo o duda, ¿no? Por otro lado, se hipotiza que a lo mejor no es del todo verdad lo del letrero y que ya es posible que podamos sentarnos en ese asiento donde nos indican que está recién pintado. Por otro lado, podemos decir de que podemos experimentar pasando el dedo sobre la madera pintada, sobre el banco, el banquillo o el asiento pintado, confirmando de que efectivamente el anuncio del letrero da razón a nuestro escepticismo, ¿cierto? Por otro lado, podemos decir que se generaliza el resultado de la experiencia a todos los bancos recién pintados del parque. Entonces, no se olviden de que naturalmente la investigación científica va a abordar problemas mucho más complejos y obviamente, ¿no? A partir de normas o reglas de este proceso. Pero básicamente son 4 pasos fundamentales los que nosotros debemos considerar para pensar en investigaciones o en realización de la investigación científica, ¿no? Entonces vamos a ver sumamente breve lo que es método de conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos de conocimientos existentes? Y van a haber varios autores que van a conceptualizar de diversas formas, de diversas perspectivas, desde diversas áreas o ramas de la ciencia, lo que serían los métodos de conocimiento. Entonces, nosotros vamos a utilizar a Charles, ¿ya? Que cita 4 métodos de conocimiento del ser humano para aproximarse a la verdad, ¿no? El método de tenacidad, el método de autoridad, el método a priori y el método científico. Cuando hablamos del método de tenacidad, nos estamos aferrando o pensando exclusivamente de una forma que nos va a llevar a un fanatismo, ¿no? Es decir, el método de tenacidad que consiste en aferrarse fanáticamente y emotivamente a la verdad subjetiva. La superstición vive obsesivamente de este modelo. Es decir, vamos a considerar como verídico real, ¿no? Una realidad fiel, cuestiones como, por ejemplo, la realidad social, que puede ser muy subjetiva, ¿no? O culturas o creencias, como por ejemplo, ser supersticiosos, ¿no? Entonces, ese es el método de tenacidad. El método de autoridad. Este método de autoridad, chicos, se va a constituir sobre todo en los sistemas educativos formales e informales, una fuente eficaz, aunque a veces peligrosa, de muchos de los saberes. Es así como se transmite generacionalmente gran parte de la herencia cultural. Y aquí, importante que comprendamos de que el método de autoridad puede convertirse en un método opresor, ¿no? O abusivo. Por otro lado, tenemos el método a priori o el método de intuición, que hay verdades inmediatas y evidentes que se captan directamente, ¿no? Que realmente, de acuerdo al empirismo o a la experiencia, podemos, o a lo que se experimenta diariamente a través de la realidad social, podemos corroborarlo sin necesidad de utilizar la ciencia como evidencia en sí.
Y por último tenemos el método científico. El método científico sería aquello que vamos a considerar real o verdadero o verídico a partir de la utilización de evidencia, ¿no? Entonces, de nada, chicas. Entonces, tenemos estos 4 tipos de métodos que nos direccionan a lo que son el conocimiento en sí, ¿no? Importante, no se olviden, después de estos 4 métodos, hay otros tipos de métodos que podemos estudiar, como por ejemplo el método artístico, el método racionalista, entre otras cosas, pero no les voy a colocar eso porque no viene a tona, ¿no? No viene al caso. En realidad, nos interesa estos 4 que son importantes, ¿no? Ahora, su relación del método científico, chicos, con la investigación. El método científico que es importante, y en esto vamos a profundizar, porque ustedes van a utilizar métodos científicos y a partir de los métodos del método científico, herramientas, técnicas, entre otras cosas, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a decir de que su relación del método científico con la investigación, ¿no? Es justamente intentar descubrir la verdad objetiva, ya no subjetiva, sino objetiva del mundo, ¿no? O del universo, qué sé yo, ¿no? Entonces, la preocupación del método científico es entender la realidad y evidenciar esta realidad con pruebas, ¿no? Y esto va a generar que nosotros podamos entender de que el investigador o la investigación debe de ser científica, ¿no? Que el investigador científico debe participar en todos los procesos, ¿no? Y considerar todos los procesos que se generan a partir de la búsqueda de soluciones a un problema específico, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a tener... ¿está pasando la diapositiva, chicos? ¿Les está pasando? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, doctor. Ok. Perfecto. A partir de eso, les acabo de mencionar el método científico y su relación con la investigación. Ahora, el método científico y su relación con el sentido común, ¿no? Entonces, el sentido común, chicos, está entendido, ¿no? Como una mezcla coherente de inteligencia, cordura y racionalidad, ¿no? Y como un instrumento rutinario para descubrir las verdades diarias. A partir de esto, el sentido común, que es el que menos común de los sentidos tiene, ¿no? Aporta y aporta muchas dosis de verdad a la humanidad. Y aquí tenemos un ejemplo que nos dice, la creencia que se tenía de que el Sol alrededor de la Tierra Creo que se desconectó, ¿no? Hola chicos, sí. Creo que ya volvimos. A partir de eso, no sé en qué rato se desconectó, pero voy a volver a repetir esta parte. Hablamos del método científico y su sentido común, ¿no es cierto? Comenzamos a generar una mezcla entre la inteligencia, cordura y racionalidad. Es decir, de poder descubrir todas las verdades diarias que se generan en el cotidiano. Entonces, tenemos ese ejemplo de que la creencia que se tenía de que el Sol se movía alrededor de la Tierra, parecidamente las ciencias psicológicas han desmascarado la falta de verdad de la expresión común de que en educación la letra entra con sangre o con sangre entra, ¿no es cierto? Entonces, el método científico usa conceptos y teorías de manera precisa, que es muy diferente al del sentido común, que es menos preciso y que es ingenuo, que es intuitivo y que al final, resumiendo, no tiene ningún tipo de respaldo, no tiene ningún tipo de evidencia o prueba, ¿no? Entonces, el método científico, chicos, a diferencia del sentido común, somete a prueba sistemática y empíricamente sus teorías e hipótesis
con prevalencia de la objetividad y de los hechos sobre la subjetividad. Y a partir de esto se generan estereotipos sobre la investigación. Y aquí quiero preguntarles, ¿qué tienen ustedes de estereotipos sobre la investigación? ¿Qué piensan ustedes que es la investigación? ¿Quién me dice? Porque saben, ¿no es cierto?, de que hay muchas ideas sobre lo que es la investigación, ¿no? ¿Qué nos dicen a nosotros o qué nos meten a nuestra cabeza en relación a la investigación? ¿Qué piensan? Les voy a colocar aquí estas 3 afirmaciones donde dice cuál cree usted que es la correcta. La A, la investigación es una actividad de laboratorio, de bata blanca, de estetoscopio. La investigación es algo teórico, impráctico, de gente rara y despistada que se aísla en una torre de marfil. Es decir, la investigación es de locos, solamente investigan los que son locos o los que tienen un tipo de problema psicológico. La investigación es algo relacionado con ingeniería, con tecnología, con inventos que hagan la vida más fácil, cómoda y moderna. ¿Cuál seleccionarían ustedes? ¿Con cuál de estas 3 opciones ustedes se quedarían? No sé. Con la C, Lice. Con la C, doctor. Ya, Murillo, ¿por qué la C? Porque dice hay que hacer la vida más fácil y más cómoda y moderna. Y cada día va modernizándose en la vida desde mucho tiempo. Ahora comparando con la actualidad es mucha la diferencia. La ciencia avanzó muchísimo. ¿Qué más? ¿Con qué opción se quedarían? A ver, voy a ver la lista. Mercado, Muñoz, Juan Daniel. Presente. Mercado, ¿con cuál de las 3 usted se quedaría o no se quedaría con ninguna? Yo me quedaría con la B, puede ser. ¿Por qué con la B? Porque generalmente vemos así a gente que no está conforme con una vida normal, digamos, y trata de buscarle respuestas a cosas que no todos a veces pensamos. Chicos, para aquellos que esas opciones que ustedes tienen, esas opciones de aquí, ¿no? En realidad, ninguna de estas ideas es correcta. Todas esas opciones que tienen ahí son falsas porque son estereotipos, y no hacen más que distorsionar la verdadera imagen de lo que sería la investigación. Así que si alguien, aparte de sus colegas, señaló alguna de estas opciones, no se preocupen que justamente estamos para aprender lo que sería realmente la investigación, ¿ok? Entonces, ninguna de esas es correcta y justamente nos va a llevar a entender cuáles son las características o a conocer las características de la investigación. Antes que nada, es importante en este panorama, ¿no?, preguntarnos quién puede investigar, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden investigar, chicos? ¿Quiénes pueden investigar? Yo pienso que todos podemos investigar. ¿Quién puede investigar? Y tal vez la respuesta, ¿no?, podría ser cualquier persona, como su colega lo dijo, o tal vez se necesita de una serie de requisitos y características para llevar a cabo un proceso de investigación, ¿no? O más o menos por ahí. Entonces, el proceso de investigación puede realizarlo cualquier persona que tenga interés en algo, ¿no? Por ejemplo, un niño puede investigar cómo puede adquirir las estampas o las estampillas o las figuritas del álbum. No sé si en su época de ustedes ya conocían eso. En mi época eran las figuritas de los álbumes que comprábamos del Mundial del Fútbol, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son las que nos faltan para completarlo, ¿no?
Entonces, ese puede ser, o ese es un ejemplo de que podemos generar investigaciones, o la investigación puede ser generada por cualquier persona. Otro ejemplo, el mecánico puede investigar de qué manera puede sustituir un repuesto de un automóvil que no consigue en el mercado, ¿no? Otro ejemplo, a ver, el educador puede investigar, por ejemplo, las causas de las bajas notas, ¿no? En los exámenes. Y así sucesivamente, chicos, podemos agarrar, ¿no? Y considerar una característica del investigador, ¿no? De que puede ser cualquier persona en sí. Cualquier persona puede investigar. Hasta porque habíamos dicho al inicio de que la investigación es inherente del ser humano, ¿no? Ahora, es importante que ustedes puedan distinguir y sepan distinguir entre investigación, que cualquier persona lo hace por inherencia, ¿no es cierto? Y lo que sería investigación científica. Son dos cosas muy diferentes. La primera, efectivamente, la primera la puede realizar cualquier persona que posee un mínimo de razonamiento, ¿no es cierto? Ahora, la segunda, que sería la investigación científica, ¿no es cierto? Es un proceso que va a requerir que quien se proponga a realizarlo o a efectuarlo deba tener algunas características especiales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una de esas características especiales? Tal vez de que esté involucrado con el conocimiento del área, ¿no es cierto? Un investigador científico puede ser un especialista en el campo de conocimiento específico donde queremos hacer la investigación, ¿no es cierto? Ahora, este requisito tal vez de que sea un especialista puede parecer obvio, pero es importante mencionarlo, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, un economista realizando una investigación en el campo de la salud, que es meramente, o por lo que nosotros conocemos o entendemos a partir del modelo de la medicina, ¿no? Meramente lo que es la salud o tratar la enfermedad, ¿no es cierto? O por ejemplo, un docente o un educador, ¿no? Que se coloque a investigar o se proponga hacer una investigación para aclarar un crimen que meramente todas las bases teóricas o prácticas en relación a su formación la tiene un policía o un especialista en criminología, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero es importante de que consideremos de que tiene que ser una persona que realmente tenga todas esas características. Ahora, en las características de la investigación, esta investigación o una investigación debe ser sistemática y controlada, de manera que en la búsqueda de explicaciones alternativas del suceso, evento o conducta se vayan descartando todas las explicaciones. Importante, una investigación debe ser sistemática y controlada. Una investigación debe ser objetiva, es decir, rechaza lo arbitrariamente subjetivo. Por ejemplo, las opiniones, tratando siempre de encontrar lo universal y necesario en busca de leyes, teorías, estructuraciones e integraciones de verdades cada vez más complejas. Importante, chicos, de que entendamos de que la investigación científica, ¿no es cierto?, tiene que ser objetiva. Al mismo tiempo, podemos decir de que no es que solamente una investigación pueda estudiarse a partir del objetivo, sino que también podemos incluir los subjetivos, sí, efectivamente, ¿no? Ahora, estas conceptualizaciones en relación a que una investigación solo debe ser objetiva es totalmente antigua e histórica, ¿no? Entonces, justamente porque lo social, es decir, los entornos, ¿no?, de la sociedad, justamente se pueden también estudiar a través de lo subjetivo. Un ejemplo de alguna área que estudie o que realice investigaciones subjetivas, las ciencias sociales, ¿no?, que tienen procesos, que tienen sistematizaciones, que tienen análisis análisis de datos en relación a la realidad social, que permite generar investigaciones científicas en estas áreas a partir de los subjetivos, ¿no? Entonces, ¿debe ser objetiva? Sí, pero también puede ser subjetiva, depende del contexto y obviamente depende del área en el cual nosotros estemos trabajando o abordando una investigación. Debe ser empírica en la medida de lo posible, confrontando las opiniones e hipótesis con la realidad objetiva en un espíritu de verificación crítica. Debe ser replicable,
o repetible por otro investigador, de manera que se establezcan las condiciones y etapas o pasos de todo el proceso de investigación. Lo que me interesa es que ustedes comprendan de que una investigación puede ser sistemática y controlada, objetiva o subjetiva, debe ser empírica y debe ser replicable. ¿Y cuáles son las metas y objetivos de la investigación? Entre las metas y objetivos tenemos los objetivos inmediatos y los objetivos inmediatos. ¿Cuáles serían esos objetivos inmediatos o cuáles serían esos objetivos inmediatos? Los objetivos inmediatos serían el de ampliar o desarrollar conocimientos en un área determinada, encontrar sin profundizar tanto la solución de algún problema, ¿no? Entre otras cosas. Y en relación a lo que el investigador debe hacer o debe tratar de hacer realidad en relación a las metas y objetivos inmediatos, es la de describir, el de conocer, explicar, predecir y controlar. ¿Qué describimos? El problema, el evento, el fenómeno físico, la conducta, el hecho. ¿Qué conocemos y qué explicamos objetivamente o subjetivamente las relaciones entre variables? Saber por qué sucedió, determinar la cadena de causalidades, entre otras cosas. Predecir y controlar eventos, fenómenos, conductas. Si sucede de esto y esto, sucederá de aquello, por ejemplo, entre otras cosas. Chicos, ¿está pasando la diapositiva? Sí. Sí, doctor. Bien, por favor, porque se corta el internet de nuestra uni. Bien, a partir de toda esa breve explicación, chicos, ¿qué sería la investigación? ¿Qué es la investigación? ¿Qué sería investigar? ¿Qué es investigar? ¿Quién me dice? Sería buscar información relacionada sobre algún tema en específico. Solís, ya. ¿Quién más? Buscar conocimientos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué es la investigación, chicos? Es un proceso ordenado en el que uno busca respuesta a... Ya, adquirir conocimiento, bien. Ajá, para adquirir ¿Qué más? conocimiento de problemas que existen y que pueden ser comprobados. Buscar más información, Ya, más... Vaca Flores. Ya. Un ejemplo sencillo. Adelante, adelante, perdón. ¿Quién estaba participando? Yo. Decía Bien. que es una buscar más información, más conocimiento y más profundidad de un tema, de acuerdo a lo que queremos investigar, profundizar más el tema en conocimiento. A ver, vamos a colocar un ejemplo. A ver, un ejemplo para que podamos entender. En la universidad se dice de que, a ver, los nuevos estudiantes llegan muy mal preparados en matemáticas, por ejemplo. Entonces, eso, por ejemplo, es un problema. Un investigador se interesa por ese grave problema, ¿no? En este caso, vamos a observar de que la materia de matemáticas del primer año de carrera, ¿no? Se aplaza más del 60% de estudiantes, ¿no? Que este porcentaje puede ser muy inferior a los porcentajes de aplazados en otras materias. Entonces, nosotros como investigadores, o la persona como investigadora, observa un hecho que ha generado una problemática, ¿no es cierto? Y empieza a definirlo y precisarlo. Es decir, sujeto de problema, definición, ¿no es cierto?, de la preparación en matemáticas en relación a al número de aplazados, por ejemplo, qué formación tienen,
¿no? Y a partir de esto, inmediatamente nosotros como investigadores vamos a preguntarnos o cuestionarnos cuáles podrían ser las causas de este problema académico, ¿no? ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Será que la universidad exige demasiado a los estudiantes de matemática? ¿Será que la didáctica del profesor o la didáctica de la universidad inhibe a los estudiantes, ¿no? ¿Será que realmente los estudiantes vienen mal preparados desde los colegios, desde las escuelas? ¿Será que llegan mal preparados? Entonces, no se olviden de que, así como nos dice la diapositiva, la investigación es un proceso relativamente ordenado mediante el cual se pretende responder objetivamente a un problema investigable. Pero hay problemas complejos que en cierto sentido no pueden ser investigados, como por ejemplo, ¿por qué hacen las guerras los humanos? ¿No? Entonces, aquí podemos tomar esta definición, ¿no? Como correcta, efectivamente, pero poco explícita, ¿no? Ahí veamos una definición que nos dice que investigar es comprobar si existen diferencias o relaciones significativas en los datos que analizamos. Entonces, vamos a poder pensar de que estos dos ejemplos que les he dado, uno el de los estudiantes de matemática y el otro el por qué los humanos hacen guerra, ¿no? Uno de ellos podría complementar el estudio del fracaso escolar en el área de las matemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a partir de esto podemos hipotetizar, ¿no? Que ese fracaso va a depender en gran parte de un miedo, ¿no? O de una fobia que se genera a través de la formación en las escuelas, por ejemplo, ¿no? De tener una fobia a las matemáticas o a esa materia, ¿no? Entonces, ¿podemos seguir generando hipótesis? Sí, ¿no? De que tal vez durante las 2 primeras semanas de avanzar en la universidad esta materia, los catedráticos o los docentes pueden tratar de cambiar aquella fobia y aquella actitud negativa por una actitud positiva, ¿no es cierto? En relación que sea una aventura, que sea un reto y crear eso en el estudiante para disminuir los porcentajes de aplazados, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que la investigación, chicos, es un proceso. La investigación no se realiza de la noche a la mañana. La investigación tiene y lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, lo cual es importante que se le dé la atención y que se le dé el estudio necesario, ¿no? Que ésta requiere. Entonces, podemos determinar de que la investigación, ¿no es cierto? La investigación va a ser aquel estudio o aquella adquisición de conocimientos para generar soluciones a problemas o problemáticas que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, es importante de que se considere la investigación, ¿no? Como aquella competencia que tiene que tener el profesional de la salud, independientemente si sea médico, enfermero, lo que sea, debe ser una de las competencias fundamentales y que se coloque en práctica en el área. Entonces, vamos a irnos al origen de la palabra de la investigación. El origen de la palabra investigación no es muy claro, o por lo menos no hay una única versión sobre qué sería la investigación. Hay diversos autores que nos conceptualizan de diversas formas. En el año 1929 se propusieron 4 diferentes definiciones para escoger una y no hubo consenso al respecto y hasta se dijo que este era un proceso indefendible, ¿no? El término investigación, chicos, proviene del latín investigatio, que significa seguir un rastro. Seguir un rastro. Miren qué interesante. Seguir un rastro. A partir de esto,
Hola chicos, ¿se cortó? ¿Me siguen escuchando? Sí, escuche. No sé en qué parte se habrá cortado esto. Pero bueno, vuelvo a lo que es el origen de la palabra investigación, que les decía de que proviene del latín investigatio, que significa seguir un rastro. Miren de interesante, seguir un rastro, ¿no? A partir de eso, vamos a entender de que solamente, ¿no? Investigamos a través de la existencia de un problema, ¿no? Vamos a decir de que la investigación, ¿no? No es solamente una cuestión de sucesos que tengan que ser sí o sí comprobables o a partir de pruebas fehacientes, sino que también a partir del área que se esté estudiando podemos trabajar con lo que es lo subjetivo. Hablamos de generar el punto de partida de la investigación, ¿no? Como la existencia de un problema que hay que definir, que hay que examinar, que hay que valorar, que hay que analizar críticamente para luego darle una solución, ¿no? Y esa solución, con seguridad, tiene que estar plasmada, ¿no? En lo que serían todos estos procesos o todos estos pasos que necesitamos dar para generar las investigaciones. Entonces, la investigación puede ser una actividad del entendimiento en búsqueda de un conocimiento o en la adquisición de un conocimiento, ¿no? Que sea este conocimiento más profundo, más extenso, ¿no? En realidad lo que se quiere, en relación a lo que se quiere investigar, ¿no? Por otro lado, podemos decir también, chicos, de que la investigación científica es una investigación crítica, es una investigación controlada, es una investigación empírica de fenómenos naturales, ¿no? Entre otras. Podemos decir también de que la investigación científica es un proceso que termina siendo dinámico, que termina siendo cambiante, que no es continuo, entre otras cosas. Vamos a decir entonces de que investigación, y con este concepto quiero terminar, investigación es un proceso sistemático, es un proceso formal, es un proceso inteligente, es un proceso controlado, ¿no? Que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento científico. Este es el concepto de investigación que ustedes tienen que manejar, ¿ok? Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? Perdón, doctor, sus diapositivas no corrieron nos quedamos en qué es la Uy, investigación. uy, uy. Uy, uy, uy. Ok. Ya, igual se las voy a pasar las diapositivas. Igual se las voy a pasar en la plataforma para que ustedes las vayan viendo. Creo que ahora ya pasó, no sé. Y vamos a entrar a un poquito de lo que sería los tipos de investigación, pero antes de hablar de los tipos de investigación, importante que conozcan de que hay tipos de trabajo intelectual, ¿no? Y hay tres tipos de trabajo intelectual: la descripción, la explicación y la predicción. La descripción expresa simplemente lo que hay. Por ejemplo, conductas de un paranoico, ¿no? O la descripción de un partido de fútbol o de una situación específica. Y el trabajo intelectual, ¿no? Que es más científico, es entrar en explicación de fenómenos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿No? Que genere, ¿no? Hipótesis, ¿no? Y a partir de estas hipótesis podamos nosotros tratar de comprobar si realmente es lo que se está generando como hipótesis. Realmente es eso lo que tenemos como resultado de nuestra investigación, ¿no? Si es eso lo que realmente está causando ese problema en sí. Bien, chicos, hay unas actividades, no sé si están viendo la diapositiva, están viendo ahí, dice actividades. Sí, sí. Están viendo, hay una diapositiva que dice actividades. ¿Les aparece esa diapositiva? Sí, doctor. Sí. Ya.
Ahí hay 6 preguntas. De su propia definición de lo que es investigar, cuál es la importancia de investigar, quiénes hacen la investigación, qué métodos se pueden emplear para realizar una investigación, qué obstáculos culturales puede encontrar el investigador en su trabajo, cómo podrían evitar. Podemos todos investigar, se necesita un entrenamiento especial. Y la última pregunta que sería, y esto por favor vayan anotándoselo, que sería, ¿será que en Bolivia, Brasil se investiga? ¿Será que en Bolivia o Brasil se investiga? Quédense con esas actividades ahí, que en la clase práctica, que vamos a tenerlo de aquí a 1 hora, a las 7:30 de la noche, aquí en la clase, aquí en la universidad, voy a agarrar y voy a preguntar a cualquiera, alguna de esas 7 preguntas para que me responda en el inicio de la clase práctica. Chicos, son las 6:30. Nos vemos de aquí a 1 hora. Tienen el tiempo suficiente para llegar a clases presenciales. Nos vemos, chicos, más tarde. Chao, Doctor, chao. solamente va a preguntar, no tenemos que hacer nada, ¿no? No, solamente voy a preguntar a cualquiera de mi lista de ahí. Ah, vale, doctor. Ok. Chao, chicos.